Saludos, gracia y paz, amados. Bienvenidos una semana más a nuestra reunión en directo, la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. En el momento que estamos retransmitiendo en directo es domingo, son apenas las 18 horas casi aquí y es domingo 17 de enero. Vamos avanzando, el tiempo pasa rápido. Ya hace poco estábamos celebrando que si la Navidad, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y ahora ya estamos prácticamente, bueno, hemos pasado ya la mitad de enero. ¿Qué tal? Gracias y paz a todos. Un fuerte abrazo de nuestra parte. Es un privilegio y un honor volver a estar en contacto y en conexión con cada uno de ustedes. Y como siempre, pues vamos a esperar un momentito para poder compartir la enseñanza de hoy y para que otras personas también vayan pudiendo añadirse y puedan conectar con nosotros y puedan recibir la enseñanza. Así que gloria a Dios. Hoy seguimos con la serie Reinando en Vida. Creo que todos ustedes ya lo tienen bastante claro, ¿verdad? Y dentro de esa serie hoy vamos a comenzar un tema que va a ser muy bueno, muy importante, muy necesario. Bueno, importante y necesario. Así que les invito a que puedan estar expectantes para que podamos conocer mejor el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Así que bueno, vamos a esperar que la gente se vaya añadiendo. Mientras tanto, permítanme que yo vaya también compartiendo. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Saludos, saludos a todos los que se van conectando. Ya nos mandan saludos desde Perú. Un abrazo a Jorge. Estamos aquí compartiendo, así que mandamos saludos y compartimos en algún lugar más para que más personas puedan disfrutar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia maravillosa, del favor inmerecido de nuestro buen Padre. Desde aquí, como siempre, les mandamos un fuertísimo abrazo a todos. Estamos contentos de poder volver a estar unidos, de poder estar congregándonos de esta manera y de poder compartir el glorioso Evangelio cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Gloria a Dios. Estoy compartiendo, denme un minutito más y oraremos, oraremos juntos. Gloria a Dios. Perdón. Qué bueno es Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Saludos a la familia Torres, que ya nos está saludando también. Ellos están más cerquita, ellos no están en Perú, están más cerquita. Gloria a Dios. Desde Perú, Rocío también. Dios es bueno. Amado apóstol Rafael Ugarte, un abrazo, un abrazote fuerte. Es un honor, como siempre, estar en contacto con usted, amado apóstol, que tanto nos edifica lo que va compartiendo allí en México, desde México, para el mundo. Gloria a Dios. Damaris, saludos a Estados Unidos, a los United. Muy bien. Bueno, tenemos gente que se va añadiendo. Y Pereira, Colombia, por supuesto, Arnulfo, un abrazo. Y lo que esperamos, perdón, es que más gente se añada. Tenemos también a Lucía, saludos desde Aguas Calientes, en México. Mandamos un abrazo también para allá. Qué bueno es Dios, ¿no creen? Dios es bueno siempre, aleluya. Y podemos disfrutar de su bondad día tras día. Amén. En Chile, mandamos un abrazo
para Chile también. Bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? Agradecemos a todos, Antofagasta, Chile también, Elizabeth, Raúl era quien nos saludaba desde Chile también. Tenemos a Juan en Colombia. Gloria a Dios. Abrazos para todos, amados. Es un privilegio estar en conexión. Les amamos mucho. Les invito a que si quieren compartan el vídeo con el único propósito de alcanzar a más gente, de que el Evangelio llegue a más gente. No se trata de hacer famosos a nadie, ni muchísimo menos, sino solamente a Jesucristo y su Evangelio. El Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, ese reino que usted y yo tenemos la tarea de extender por toda esta tierra. Amén. Así que, como decía, ya saludamos a todos, mandamos un abrazo, porque luego durante la enseñanza ya no vamos a detenernos, casi seguro. Pero bueno, saludamos a Nairobi y a la familia en Argentina. Un abrazo muy fuerte, llamado también Pastor Antonio Paredes. Obviamente Girona presente, Caldas, con Manolo y Conchi también un fuerte abrazo para vosotros, os amamos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este hermoso tiempo y les invito a que estén expectantes, que podamos estar expectantes. Papá, queremos darte gracias, qué bueno eres, aleluya, qué bueno eres, papá, gloria a Dios, eres tan bueno, estamos tan agradecidos por tu bondad inmensa, por tu bondad inagotable, inacabable. Realmente es un privilegio disfrutar de tu amor, es un privilegio disfrutar de tu bondad, es un privilegio disfrutar de esta maravillosa vida en Cristo, de saber que tenemos vida eterna y esa vida eterna es esta unión contigo, papá, esta perfecta unión contigo, tú y yo siendo uno. Gracias, papá, gracias por ese hermoso privilegio, gracias por este tiempo donde tu iglesia se congrega, el cuerpo de Cristo se reúne virtualmente de diferentes lugares, de diferentes naciones, de diferentes congregaciones, pero un solo cuerpo, una sola fe, una sola iglesia. Un tiempo en el que creemos que vamos a seguir siendo edificados, un tiempo en el que creemos que vamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello, papá, que oramos en esta tarde, para que los ojos del entendimiento se abran una vez más y que podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Oramos en esta tarde para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos, papá, y te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos hables, que podamos seguir recibiendo tu enseñanza, que sigamos siendo enseñados por ti, papá. Gracias. Nosotros tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos a tu voz, de ser sensibles a lo que quieres hablarnos. Papá, tráenos esa palabra que necesitamos oír en esta hora. A veces quizá no es lo que pensamos o lo que queremos oír, pero es lo que necesitamos oír en nuestras vidas. Gracias, gracias por tu palabra, sembrada en cada uno de nosotros y que produce resultados y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, gracias, gracias por mentes siendo renovadas, vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Oramos por cada persona que recibe esta enseñanza. Oramos por sus vidas y hablamos sanidad sobre cada cuerpo en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo dolor, todo síntoma, todo malestar que desaparezca de los cuerpos ahora en el nombre maravilloso de Jesús. Ordenamos a todo malestar que desaparezca y te damos gracias porque se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo. Gracias, papá, porque se manifiesta salud divina, sanidad en cada cuerpo. Gracias porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores. Gracias, papá, aleluya. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Sé exaltado en todo tiempo. Gracias porque en cada casa, en cada familia, todo ha sido suplido. Cada familia camina en bendición. Con toda bendición han sido bendecidos. Todo provisto, todo suplido en cada hogar, allí donde ellos estén. Gracias, papá,
porque se sigue manifestando tu gracia, se sigue manifestando tu bondad, se sigue manifestando tu gloria sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Papá, yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos hayas hecho ministros competentes por tu gracia, de un nuevo pacto, de este nuevo pacto en Cristo. Gracias, papá. Ayúdanos en esta tarde a seguir creciendo en conocimiento y aprender más acerca del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Ayúdanos a tener un concepto correcto de ese señorío sobre cada uno de nosotros. A ti te damos la gloria. Gracias, papá. Gracias porque Cristo sigue siendo revelado a nuestras vidas. Cristo sigue siendo formado en cada uno de nosotros. Aleluya. Podemos decir que te amamos, papá, porque tú nos amaste primero. Y nunca, nunca dejaremos de agradecerte por tanto y tanto y tanto que has hecho a nuestro favor. Amén. Gracias, papá, por querer ser nuestro papá y por habernos hecho hijos tuyos para siempre. Gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Te exaltamos y te glorificamos. Gracias, papá. Gracias, papá. Dele gracias a Dios por un momento. Aleluya. Porque Él es bueno para siempre. Él es bueno para siempre. Gloria a Dios. Dios es bueno para siempre. Y Él es nuestro papá que nos ama incondicionalmente. Gracias, papá. Aleluya. Gracias porque somos la iglesia. Gracias porque somos el cuerpo de Cristo. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias, papá, porque extendemos este reino cada vez a más gente, cada vez en más lugares. Este evangelio de tu gracia maravillosa siendo predicado a más y más y más personas. Gracias por el privilegio de formar parte de tu plan, el privilegio de formar parte de tu propósito eterno, el privilegio de poder ser usados por ti. Aleluya. Para la extensión del reino. Gloria a ti, oh Dios. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. A ti la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amados. Amén. Aleluya. Muy bien, un fuerte abrazo para todos. Les amamos muchísimo. Gracias por estar ahí. Les invitamos a que estén con nosotros hasta el final. Aproximadamente una horita tenemos por delante. Así que preparen su Biblia, su libreta, su bolígrafo. Si están en su casa tranquilos y relajaditos, pues se preparan su café, su té, lo que sea. Pero estén expectantes. Vamos a estar expectantes a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Vamos a estar expectantes a la enseñanza de hoy. Así que de verdad les invitamos que se queden con nosotros hasta el final, porque creo que vamos a ver cosas que nos van a cambiar para siempre. Cosas que son necesarias, que entendamos, pero repito que nos van a cambiar para siempre. Amén. Así que gloria a Dios por ello. Muy bien. Nos ponemos en marcha. Venimos semana tras semana hablando acerca de este maravilloso reino, del reino de Dios. Venimos semana tras semana hablando acerca de reinar en vida. Ya saben que tenemos un verso base, un verso clave de esta serie de enseñanzas, que es Romanos capítulo 5, verso 17, ¿no? Y hablamos acerca de reinar en vida en base a ese verso, no solamente en base a ese verso, sino que estamos viendo diferentes versos, pero sí que dijimos desde el principio que era, por así decir, el verso central o el verso clave para esta serie de enseñanzas. Ahora, hemos estado viendo diferentes cosas y hemos, si me permite decirlo de esta manera, tenemos aquí, gloria a Dios. Entonces, había música de fondo, por eso yo bailando no soy muy bueno. No, ya le digo que no tengo ritmo. No sé. Pero
Como les decía, hemos estado hablando acerca del reino maravilloso, del reino maravilloso de nuestro buen Señor, de este reino glorioso. Hemos establecido diferentes cosas y vamos a pasar, por así decirlo, a una segunda parte de toda esta serie de enseñanzas, ¿no? Y es entender el reino de Dios, entender dónde reinamos y luego para llegar a la tercera parte, que sería la conclusión de cómo reinamos. Es decir, primero vamos a entender dónde se manifiesta ese reino, dónde es que reinamos, para luego entender cómo nosotros reinamos, y es, como ya hemos dicho, por medio de la fe y por medio de la autoridad del creyente, la autoridad que nos ha sido dada, ¿verdad? Entonces, ahora, para poder hablar dónde reinamos, dónde se manifiesta ese reino o cómo extendemos ese reino, vamos a empezar por el punto clave, porque para mí, en base a lo que entendemos de lo escrito, este es el punto clave. Y es entender el reino de Cristo o el señorío de Cristo o el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Porque primero ese gobierno, ese reino, necesita comenzar por nosotros. Por eso el título que le ponemos a esta enseñanza y a las que están por venir dentro de la serie Reinando en Vida es el señorío de Cristo, y le he añadido algo más, bajo la gracia. O, si me permite decirlo, lo que pasa es que no quería hacerlo tan largo, ¿no?, a la hora de escribirlo, pero bajo el entendimiento de la gracia. Porque obviamente cuando algunas personas pueden leer lo que he compartido antes, anunciando la enseñanza de hoy, o el propio título que le hemos puesto a la enseñanza de hoy, pueden decir, bueno, Kenneth, eso es una redundancia. O sea, el reino de Cristo, o el gobierno de Cristo, o el señorío de Cristo siempre va a estar bajo la gracia. Y es así. Obviamente, nosotros hoy disfrutamos del señorío de Cristo sobre nuestras vidas bajo la gracia. Pero el problema es que no siempre se predica así. Y ese es el punto. Por eso, si en vez de que usted quiera llamarlo el señorío de Cristo bajo la gracia, quiere ponerle bajo el entendimiento de la gracia, está bien, está perfecto. Porque el punto es entender el señorío de Cristo desde la perspectiva de la gracia. Si ustedes retroceden y ven y van al comienzo de esta serie de enseñanzas, alguien podría decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De gracia? ¿De reino? Porque dijimos desde el principio que todo tema, toda enseñanza, y yo voy a defenderlo siempre hasta que Dios no me ilumine de otra manera, y voy a contrarrestarlo con los argumentos bíblicos que Dios me ha dado. Todo tema, la gracia no es cualquier tema. No lo es. La gracia no se puede igualar a la fe, la gracia no se puede igualar a la oración, la gracia no se puede igualar al gozo, la gracia no se puede, o la autoridad. La gracia es un tema que prevalece o que sobresale por encima de todos los demás temas. ¿Por qué? Porque todos los temas que nosotros estudiamos, todos los temas que nosotros enseñamos, todos los temas que nosotros vamos a compartir deben tener la óptica de la gracia siempre, para evitar manipulaciones, para evitar equivocaciones, para evitar un entendimiento incorrecto y para evitar la mezcla, para evitar la incorrecta división de pactos, etcétera, etcétera, etcétera. Póngale lo que quiera. Pero es así. Muchas personas hoy, por no abrazar la gracia al 100%, por no entender estas verdades, no dividen correctamente los pactos. Entonces tienen conceptos en su forma de pensar que no son a la realidad de quiénes somos nosotros en Cristo hoy. Claro. Tienen conceptos en su forma de pensar que siguen viendo las sombras, los tipos y las figuras como si fueran algo real hoy. Escúcheme, amado, todo, y anótelo en grande si quiere, todo lo que usted ve en el Antiguo Pacto, todo lo que usted ve diseñado bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto de la Ley, es una sombra, tipo y figura de lo que había de venir, que es Cristo. Y todo lo que iba a establecerse con el señorío, con el gobierno, con el nuevo pacto, a través de Cristo. Y eso es así.
Y no podemos andar con un pie en una cosa, con un pie en otra. No debemos hacerlo porque eso nos impide disfrutar de todo lo que se nos ha dado, de todo lo que ya somos. Algunos, por no dividir correctamente los pactos, siguen pensando y siguen viendo la nación de Israel hoy como si fuera el mismo Israel del antiguo pacto y no tiene nada que ver. Perdónenme, pero Jerusalén no es una ciudad santa. Israel no es una nación santa, porque la nación santa es el cuerpo de Cristo. Amén. Los únicos que hemos sido escogidos por Dios hoy es la iglesia de Jesucristo, en la cual hay judíos, griegos, payos, gitanos, latinos, europeos, africanos, australianos y los que usted quiera meter en el asunto. Así es. Porque es para todos, pero la única nación santa, el único real sacerdocio, el único pueblo adquirido por Dios, el Dios que decidió hacer de dos pueblos uno es la iglesia. Amén. Es la iglesia de Jesucristo. Así que perdóneme, pero no hay nada de especial en orar por Israel que orar por México, España, Guatemala, Argentina o lo que sea. Así es. Algunos piensan, no, porque si no oras por Israel, hay que bendecir a Israel para que Dios te bendiga a ti. Bendecir a Israel es como bendecir a España, como bendecir a Estados Unidos. Tenemos que bendecir todas las naciones de la tierra. Claro. Y tenemos que orar por todas las naciones de la tierra. Yo he leído un libro, lo he leído, yo lo tengo. Literalmente, un hombre súper reconocido, predicador estadounidense, diciendo literalmente que si nosotros no bendecimos a Israel, Dios no nos bendice. Y si nosotros no sembramos en Israel, no vamos a poder ser prósperos. Y eso lo he leído yo. Ese es el error de no dividir correctamente los pactos. Claro. Ese es el error de dejar colgadas ciertas cosas del antiguo pacto como si todavía estuvieran ahí. No, amados, el antiguo pacto se acabó, finalizó, no hay más. Así es. No hay más, no existe. No hay más. Algunos defienden los mandamientos, la ley, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Amados, no existe. Estamos en Cristo. Esto es 100% Cristo. Amén. Esto es 100% la obra redentora de Jesucristo. Esto es 100% entender el plan de Dios para la humanidad. Esto es 100% entender el propósito eterno del Padre de reunir, como iremos viendo hoy, todas las cosas en Cristo. Y no debemos equivocarnos a la hora de dividir los pactos. Cerremos el pacto antiguo, pero no porque decidimos cerrarlo nosotros, no es porque este es un capricho de Kenneth, no, es que Jesucristo cerró el pacto antiguo, Amén. absolutamente con el consumado es, se acabó, se iniciaba un nuevo pacto del cual todo el que quiera formar parte de ese pacto va a poder formar parte de ese pacto. De hecho, la iglesia comenzó con el pueblo de Israel, la iglesia comenzó con el pueblo judío, claro que sí. Y algunos dicen, no, es que están menospreciando. No menospreciamos a nadie. Son los demás los que nos menosprecian a nosotros diciéndonos que Israel son una raza superior. No lo son. Y eso ha provocado que algunos quieran ser judíos y busquen ahí en sus antiguos y en su ascendencia, yo quiero ser judío porque como que ellos son especiales. No, amados. Dios ha amado al mundo entero por igual. Amén. Y ahora tiene un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, una sola nación santa, un real sacerdocio que somos usted y yo, todos los que por su gracia estamos en Cristo. No hay más, no hay más. Lamentablemente, esto hay gente que no lo acepta, no hay ningún problema, ya lo hemos dicho estos días debatiendo con algunos, ¿no? No todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero si analizamos las Escrituras, vamos a ver que esto es así. Entonces, lamentablemente cuando hablamos del señorío de Cristo hay mezcla, porque no dividimos y tenemos que abrazar la gracia al 100%, porque si no hay cosas que no vamos a ver claras. Sí. Y repito, y eso nos lleva a manipulaciones, nos lleva a equivocaciones, nos lleva a compartir cosas que con los velos que traemos que no han sido quitados por Cristo. Porque la Biblia dice en Corintios que los velos son quitados por Cristo. Entonces, si no abrazamos la gracia en su totalidad, si todavía andamos con esas cosas de, no, es que la gracia es un tema más. No, la gracia no es un tema más. La gracia es el tema a través del cual nosotros filtramos todos los demás temas. Aleluya. La gracia no es un tema más. La gracia vino personificada en Jesucristo. Amén. Personificada en Jesucristo. La Biblia me dice que
gracia y verdad vinieron, que en el original griego gracia y verdad vino en Jesucristo. Porque si Cristo es la verdad, Cristo es la gracia. Porque gracia y verdad es gracia verdadera, 100%, sin mezcla, sin añadiduras. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos abrazarlo, porque repito, claro, uno dice, bueno, el señorío de Cristo bajo la gracia, pero eso es lo normal. Sí, pero no se enseña de esa manera. El señorío de Cristo, hablo por mi experiencia, a mí se me ha enseñado como algo legalista, algo religioso, como que es algo gravoso, algo que cuesta de llevar a cabo. El señorío de Cristo se me ha impuesto como, no, es que esto es así y te guste o no te guste. Porque la voluntad del Padre no te va a gustar, pero igualmente la tienes que llevar a cabo. Y se ha tratado de inducir a la persona a que se someta a la voluntad del Padre con desgana, con desánimo, y eso ha hecho que personas se decepcionen, personas se alejen en un sentido de lo que es el entorno evangélico, porque se les está empujando a algo que no lo estamos enseñando bien. Así es. Pero que necesitamos enseñarlo correctamente, porque el señorío de Cristo está vigente. Amén. Porque si nosotros hablamos de reino, usted sabe que nosotros aquí hemos dicho algunos puntos de lo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar donde Dios regula y ejerce su dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente Dios es la máxima autoridad de este reino. Es la máxima autoridad de este reino. Amén. Es el ámbito donde Dios es el máximo mandatario, la máxima autoridad. Y los demás, obviamente, vivimos sometidos a ese reino, pero lo que quiero que veamos hoy con el favor de Dios y en los días que están por delante, es que entendamos que someternos a este reino, someternos a este gobierno no es algo difícil. No es algo costoso. Siempre se nos ha dicho, no, porque para someterse al reino de Dios hay que renunciar a esto y renunciar a aquello y renunciar a lo otro. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no lo hemos entendido bien. Entonces se le mete a la gente que hay que renunciar y renunciar y renunciar. Y no se le enseña a la gente lo que realmente ya hay en nosotros. Amén. Vamos a ir paso a paso. Mateo capítulo 11, por favor. Y damos muchas gracias a Dios por el hecho de poder, obviamente, siempre compartir por este medio y que lleguemos, porque hay muchísimas ventajas de compartir por este medio, y es poder llegar a más gente, etcétera. Pero una de las desventajas es que no vemos la cara de la gente. Y es necesario que lo que comenzamos a enseñar pueda ser bien entendido. Por eso les invito a que si ustedes pueden participar, por lo menos, no digo continuamente, porque sé que algunos estarán anotando, etcétera, etcétera, no pasa nada, pero por lo menos para saber que lo que estamos enseñando está siendo entendido. Y yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo va a ser así, obviamente, porque el Espíritu Santo no solamente habla a través de mí, sino que le va a hablar a usted en particular y específicamente acorde a lo que usted necesita entender y a lo que usted necesita escuchar. Mateo capítulo 11, versos del 25 al 30. Vamos a ir avanzando. Les invito también a que puedan tomar notas si quieren para acompañar la enseñanza. Mateo 11, 25 dice así, fíjese. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, o sea, así le plació al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Fíjese lo que ya está diciendo Jesús. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando, porque aquí lo dice Jesús, pero luego vamos a ir viéndolo.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, fíjese, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque os voy a dar el doble de trabajo. Porque os voy a dar el doble de carga. ¿Cuántas veces hemos usado este verso? ¿Cuántas veces hemos predicado estas cosas para calmar a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces? Para consolar a la gente, para decirle a la gente, no te estreses, no te agotes, ven a Jesús y Él te hará descansar, porque es lo que dice aquí, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La pregunta que yo le hago, recuerda que los otros días decíamos la importancia de usar esto, ¿no? Cuando venimos a la congregación, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la Biblia, que usemos. La pregunta que yo le hago, que son necesarias las preguntas para obtener respuestas, ¿trabajados y cargados de qué? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué era lo que hacía que la persona estuviera trabajada y cargada? Sino el sistema de la ley. Jesús se está refiriendo a la ley. Jesús no está diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados por causa del pecado, por causa del mundo, por causa de... No, por causa de la ley. Porque luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo lo opuesto a la ley. El yugo de la ley no era fácil. La carga que la ley imponía sobre el ser humano en aquella época, el pueblo de Israel, no era fácil. ¿O sí? No lo era. Sin embargo, Jesús viene a dejar establecido algo. Hay un romper, algo se rompe. Debe quedar bien claro que llega un momento, estamos en una época de transición, no ahora, digo cuando Jesús está diciendo estas palabras, donde va a llegar un momento en el que el antiguo pacto se va a dar por finalizado completamente, absolutamente. ¿Qué momento va a ser ese? El año 70 después de Cristo. Alguien puede decir, no, Kenneth, fue en el Tetelestai. No, escúcheme, para toda la humanidad y para todo el que decide creer en Jesús por la gracia de Dios, en el Tetelestai se consumó el pacto, pero el pueblo judío seguía con sus prácticas y sus rituales. Sí. El pueblo de Israel seguía pensando que Dios estaba en el velo, aunque el velo se había rasgado de arriba abajo. Sí. Que ese es el problema de algunos hoy, que Dios se encargó de rasgar el velo de arriba abajo y los evangélicos se han encargado de coserlo. Sí. Para que vuelva a estar ahí. La religión se ha encargado de coserlo, el velo, otra vez. Como si hubiera una separación nuevamente entre Dios y el ser humano, y no es así. Dios decide rasgar el velo de arriba abajo porque Él decide reconciliarse con la humanidad y Él decide acercarse al ser humano. Sí. Pero el templo seguía y los rituales seguían y todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto respecto al pueblo judío que no había creído en Jesús, seguía adelante eso. Sí. ¿O no eran ellos los que perseguían a la iglesia? ¿O no era porque, escuche, ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Saulo de Tarso era un romano? Ese Saulo de Tarso que iba camino a Damasco porque iba a entregar cartas para seguir persiguiendo a la iglesia y para poder seguir matando a los creyentes o ver cómo mataban a los creyentes como presenció la muerte de Esteban. ¿Quién era ese Saulo de Tarso? Era un judío. Celoso por Dios, pero equivocado por la religión. Y así igual hoy, tenemos gente celosa por Dios, pero equivocada por la religión. Pero que un día el Hijo se les revelará como se le reveló a Saulo también. Aleluya. Como se nos reveló a nosotros. Amén.
que éramos celosos de Dios, pero que estábamos equivocados por la religión. Pero su gracia nos abrió los ojos. Y al igual que a nosotros, a muchas más personas, su gracia sigue abriendo los ojos. Porque hay mucha gente que ama a Dios con sinceridad y que son celosos de Dios, pero que lamentablemente están cegados por la religión. Pero Cristo se les va a revelar. Por eso necesitamos seguir predicando a Cristo, sin añadiduras, puro, tal cual, para que esas personas que aman a Dios sinceramente, sus ojos sean abiertos por la gracia también a la realidad de Cristo. Entonces, nosotros vemos que el pueblo de Israel seguía con esas prácticas hasta que llegó un día que no podía seguir más. Que fue cuando el ejército de Roma dijo, aquí hay gente que se está rebelando, aquí se está gestando, que eran los celotes de la época, los revolucionarios, aquí se está gestando algo y dijeron, arrasamos con todo. Y arrasaron con todo. Y arrasaron con Jerusalén y el templo. Y ahí se acabó. Ahí ya sí que fue evidente a la vista, fue claro a la vista que el antiguo pacto ya no podía seguir en marcha. Se acabó. Porque en su momento, cuando había un tabernáculo que Dios mandó levantar ese tabernáculo, para que la presencia de Dios pudiera seguir en otro lugar, Dios ordenó levantar un templo. Pero cuando ese templo ha sido derribado, ya Dios no ha ordenado nada más. Así es. Aleluya. Dios no dijo, porque o Dios no lo sabía que iba a pasar eso. Sí. Dios sabía que iba a derribarse el templo. Dios lo sabía, él podía haber dicho, bueno, como este templo va a ser derribado, porque se acuerdan que en una ocasión el templo fue reedificado. Lean Nehemías, Esdras, trabajaron para la reedificación del templo, porque Dios lo ordenó de esa manera también. Pero ahora el templo fue destruido y Dios no ha dicho nada más. ¿Por qué? Porque el templo ahora es la iglesia. Aleluya. El templo soy yo, el templo es usted. Amén. Entonces Dios no quiere que haya confusiones. El pueblo judío seguía confundido porque decían, no, si aquí sigue el templo y aquí sigue la presencia de Dios y aquí sigue todo, hasta que de repente desapareció todo, que Jesús lo anunció, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso les golpeó, les dio durísimo eso. No va a quedar piedra sobre piedra. Y así sucedió. El antiguo pacto finalizó. ¿Por qué nosotros tratamos de levantar eso todavía? ¿Por qué no lo dejamos acabado? ¿Por qué no lo dejamos finalizado? Si ya está. Y aquí lo que Jesús está hablando es, estamos en esta transición donde va a llegar un día que los ojos deben estar puestos en mí y en nadie más. Pero yo sé que muchos de ustedes están cargados y están trabajados y están sufriendo porque el yugo y la carga que la ley pone sobre ustedes es imposible de llevar. Y entonces Jesús dice, pero aquí estoy yo, vengan ahora a mí los que están trabajados, vengan ahora a mí los que están cargados por causa de la ley, porque la ley no les va a dar descanso, pero yo les voy a dar descanso. Gloria a Dios. Aleluya. En mí van a encontrar el verdadero descanso. Amén. En la ley ustedes tienen un supuesto día de reposo, pero yo soy el reposo de ustedes. Yo soy el día de reposo manifestado. Yo soy el que vengo a darles reposo eterno. Amén. No un día a la semana, un reposo eterno. Ahora fíjese, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados, cargados. Amados, si vamos a hablar del señorío de Cristo sobre la iglesia, si vamos a hablar del señorío de Cristo sobre nosotros, no deberíamos estar cargando a la gente. Porque entonces no estamos predicando el señorío desde la gracia. Así es. Y es un grave error predicar señorío con una mentalidad legalista. Porque lo único que hace es volver a poner carga sobre aquellos a los que Jesús vino a darles descanso. Imagínense. Jesús viene a traer descanso y lamentablemente algunos vienen a volver a poner carga. Entonces necesitamos que nuestros ojos se abran a la realidad del señorío. No estoy negando el señorío de Cristo sobre nosotros. Es que eso es lo que vamos a ver.
Y eso es lo que vamos a aprender y eso es lo que vamos a entender. Porque repito, para reinar en vida, yo necesito entender que Jesús es mi Rey y mi Señor. Amén. Para querer reinar sobre lo que me rodea, yo necesito entender el gobierno de Cristo sobre mi vida primero. El gobierno de Cristo sobre mi forma de pensar. El gobierno de Cristo sobre mi forma, sobre mis emociones y sentimientos. El gobierno de Cristo sobre mi toma de decisiones. El gobierno de Cristo sobre mi forma de caminar, pero no como una imposición legalista, sino como un resultado del entendimiento correcto. Amén. Gálatas capítulo 2. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Y yo sé que mi esposa está atenta a sus comentarios, porque queremos, repito, que esto se entienda bien. Por favor, si tienen alguna pregunta o quieren que repitamos algo, nos lo dicen para repetirlo, porque es necesario que esto se vaya entendiendo. Por eso no voy a correr, no tengo prisa. No tengo prisa. Si tenemos que estar varios domingos, estaremos varios domingos, no hay prisa. Pero yo le aseguro algo. Entender, fíjese lo que le digo, es la primera vez, año 2021, es la primera vez que enseñamos el señorío de Cristo desde que hemos entendido gracia nosotros. La primera vez. Y es porque se necesita entender bien. Si no lo entendemos bien, es muy fácil añadirle mezcla a esto. Si no lo entendemos bien, es muy fácil añadirle legalismo a esto. No necesitamos entenderlo bien. Nosotros venimos aprendiendo gracia desde hace 10 años, desde el 2011. No comenzamos en enero, comenzamos más adelante, pero desde el 2011. Y ahora es la primera vez que Dios nos mueve a enseñar el señorío de Cristo sobre nosotros. Pero es maravilloso. Es glorioso, se lo aseguro. Entenderlo, verlo, abrazarlo, es glorioso esto. Gálatas capítulo 2, por favor. Pero era necesario que nosotros tuviéramos cosas muy claras, porque yo no quiero enseñar cosas con mezcla. No queremos. Entonces, antes de arriesgarme a eso, estudiamos todo lo que tengamos que estudiar y hasta que no tenemos el visto bueno de parte de Dios para enseñar ciertas cosas, no las tocamos. No las tocamos. Porque se necesitan enseñar bien. Es lo mismo que a la hora de hablar de finanzas. Yo tengo amigos que conocen gracia, que entienden gracia y que hemos hablado y me han dicho, yo es que no me veo capaz todavía de enseñar finanzas. Prosperidad bajo la gracia. Porque se debe tener muy claro, porque es un tema las finanzas también que si no vamos con cuidado, directamente volvemos a un sistema de ley. Directamente nos volvemos a un sistema de obras. Yo todavía hay gente que si yo comparto, ahora quizás de tiempo que no, pero yo antes ponía, nosotros somos prósperos por lo que Cristo hizo. E inmediatamente hay gente que me contesta y me escribe diciéndome, pero si no sembramos no cosechamos. ¿Ve? Todavía tenemos una mentalidad que nos lleva siempre al hacer y no al descansar en lo que Cristo ha hecho. Pero es que lo que yo no he dicho no tenía nada que ver con siembra y cosecha. Lo que yo había dicho es que somos prósperos gracias a la obra completa de Cristo. Y esa es una posición que no puede ser cambiada. Y fíjese, alguien que no siembre en toda su vida no deja de ser próspero porque mientras esté en Cristo será próspero. Otra cosa es que no disfrute de esa prosperidad, pero ya lo es. Pero bueno, ese es otro tema. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así, si lo tiene, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjese, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el punto, amados. Y esta es la clave. ¿Queremos entender el señorío de Cristo sobre nosotros? Necesitamos entender esto. ¿Por qué no es difícil? ¿Por qué no es complicado el señorío de Cristo? Porque ya no vivimos nosotros. Es Cristo el que vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Y Pablo dice, y lo que ahora vivo, la vida que estoy viviendo ahora, no la estoy viviendo en la carne, sino que resulta que la estoy viviendo por medio de la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó. E inmediatamente después, fíjese cómo sigue Pablo, o sea, aquí habla de esto y dice inmediatamente, no desecho la gracia de Dios. Porque, amado, escuche bien, el señorío de Cristo va totalmente ligado al entendimiento de la gracia. Amén. Totalmente ligado a no desechar la gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice, yo sé que no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo es por medio de la fe que tuvo Jesús. Por medio de la fe y de la obediencia de Jesús. Y yo no desecho esa gracia gloriosa. Yo no desecho el entendimiento de saber que lo que ahora me gobierna es la vida de Cristo. Amados, todo esto lo desarrollaremos, pero entendamos esto, es que nosotros no estamos vivos. La gente sigue diciendo, no, porque tienes que hacer morir al Kenneth antiguo, tienes que hacer morir no sé qué. No, el Kenneth antiguo no existe, no vive. Y este es el trabajo que necesitamos, renovar nuestro entendimiento para que sepamos, conozcamos y crezcamos en el conocimiento de la vida de Cristo en nosotros. El conocimiento que Pedro me enseña en 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, que he sido hecho participante de la naturaleza divina. Amén. Amados, usted y yo tenemos la vida de Cristo en nosotros. Usted y yo tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento para que permitamos que esa vida y esa naturaleza nos esté gobernando en cada área de la vida, en cada área en la que nos movemos. La vida de Cristo ya está. Jesús ya es mi Señor. Esto es lo que quiero que entienda, por favor, amado. Jesús ya es mi Rey. Algunos dicen, tienes que someterte al señorío de Cristo, tienes que entender que Jesús sea tu Señor. No, Jesús ya lo es. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender, por favor. Gloria a Dios. Oro para que entienda esto. La gente dice, no, deja que Jesús sea tu Señor. No, es que Jesús ya es mi Señor. Porque si no, si Jesús no fuera mi Señor, yo no tendría la vida que tengo. Claro. No sería salvo. Amados, todo el que es salvo tiene a Jesús como su Señor. Porque la Biblia no nos dice que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Dice que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Aleluya. Porque la salvación está ahí, por medio de la fe en Jesús. Usted puede decir, Kenneth, yo conozco muchos que no tienen a Jesús como su Señor. Sí lo tienen, pero no han renovado su entendimiento. Amén. Así es. Pero sí lo tienen. Claro. Todo el que está en Cristo, Jesús es su Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Todo el que está en Cristo tiene la naturaleza divina. Pero necesito renovar mi entendimiento para que esa naturaleza me gobierne. Necesito renovar mi entendimiento para ver manifestado el señorío de Cristo sobre mi vida. Sí. Pero necesito renovar mi entendimiento. ¿O no? Sí. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero en Hechos? ¿Cree en quién? ¿Cree en el Salvador Jesucristo o cree en el Señor Jesucristo? En el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo.
Él ya lo es. Venga conmigo a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Dios es bueno siempre. Son versos muy conocidos también estos que vamos a leer, pero quiero que vea. Porque solemos, y perdóneme, no quiero molestar a nadie, ofender a nadie, pero solemos decir, no, necesitas recibir a Jesús como tu Salvador. Pero la Biblia no dice eso en ningún momento. No dice eso. Y no dice que la persona tiene que hacer una oración específica para ser salva. No lo dice tampoco. Ya le he dicho, Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dice, repite conmigo, carcelero. No, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero nosotros tenemos todos unos rituales, ¿no? Todas unas parafernalias evangélicas. Tenemos que hacer un llamado al altar. Todo antiguo pacto, ¿eh? Llamado, altar. Tenemos que llamar a la gente al altar y la gente tiene que hacer una oración y tienen que conmoverse y llorar y arrepentirse. A ver qué dice Pablo también aquí. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aleluya. ¿Ve? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Amén. O sea, una persona que diga que cree en su corazón realmente en Dios y que diga Jesús eres mi Señor, ya es salva. No tiene que decir yo me arrepiento de esto, de aquello, te pido perdón por esto, te pido ya ahora. No, una persona dice Jesús, tú eres mi Señor, ya está. ¿Sabe cuándo Saulo de Tarso fue salvo? Cuando Jesús le habla y él dice, ¿qué quieres de mí, Señor? Ya está, ya eres salvo. Ya eras salvo hoy. ¿Por qué? Porque está reconociendo a Jesús como su Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Señor, Señor. Ahí está el punto. Todo el que está en Cristo tiene a Jesús como Señor. Amén. No tiene que tener a Jesús como su Señor. Ya lo tiene. Jesús es mi Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que me salva. Eso es lo que me salva. Fíjese, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. ¿Esto sigue vigente hoy? Sí. 100%. Absolutamente. Pero no necesitamos oraciones raras o cosas, no. Simplemente gente reconociendo a Jesús como el Señor de su vida. Aleluya. ¿Evangelizamos para qué? Para que la gente entienda esto. No evangelizamos para llenar congregaciones. Qué grave error ha sido ese. Tener una mentalidad de evangelización porque quiero llenar la congregación. No, amados. No evangelizamos para llenar congregaciones. Evangelizamos para extender el reino. Amén. Evangelizamos para que la iglesia se haga grande, pero no la congregación, la iglesia de Jesucristo. La iglesia que abarca el mundo. La iglesia que está en todo el mundo se haga grande. Por eso, cuando una congregación crece en México, yo crezco porque soy parte de la iglesia. Amén. Cuando una congregación crece en la ciudad de Tarrasa donde nosotros estamos creciendo porque iglesia solo es una. Amén. Y buscamos el crecimiento de la iglesia en número y en conocimiento. Amén. Eso es lo que buscamos. La extensión del reino. El crecimiento de la iglesia en número y en conocimiento. Queremos que cada vez seamos más, pero queremos también que seamos más entendidos. Ojo, ¿eh? Sí. Porque necesitamos más entendidos también.
entendidos en el reino, entendidos en la gracia, entendidos en el nuevo pacto. Por lo tanto, hemos visto las últimas semanas para qué vino Jesús, ¿verdad? Y Jesús vino y Él lo dijo de forma clara y rotunda para hacer la voluntad del Padre. Todo lo demás es una consecuencia de Jesús llevando a cabo la voluntad del Padre. Pero no es la parte clave ni es la parte fundamental. La parte clave es que Jesús vino para llevar a cabo la voluntad del Padre. Amén. Jesús vino para llevar a cabo parte de ese plan redentor que fue profetizado en Génesis 3:15. Jesús vino para manifestar la voluntad del Padre, que no era una voluntad que ha ido mudando de acuerdo a las circunstancias de la gente en la tierra. No, ha sido una voluntad siempre perfecta, agradable y buena, que nunca ha sido removida, porque esa es su voluntad. Así es. Una voluntad en la cual desde el principio Él ya había dejado algo diseñado. Aleluya. Jesús. ¿Qué era? Lo que Jesús ha dicho antes y lo que veremos luego en otros pasajes. Reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Si usted me dice, Kenneth, ¿pero cuál era la voluntad del Padre? ¿Mi sanidad? No. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Mi prosperidad? No. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Mi bendición? No. Reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Y Jesús vino para manifestar esa voluntad, para que se cumpla esa voluntad. Pero no estoy diciendo que no hay sanidad, no estoy diciendo que no hay prosperidad, no estoy diciendo que usted no sea bendito. Claro que sí, pero eso no es lo importante de todo este tema. Eso es una consecuencia más de lo que Jesús hizo. Sí. Pero la parte clave era que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Así es. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, Hebreos 10, por favor. ¿Cómo me gusta que me haya hecho esa pregunta? Porque así predicamos juntos. Usted me ayuda predicando, haciéndome este tipo de preguntas. Supongo que vamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Aleluya. Yo estoy aquí con un té, una infusión de regaliz y de menta. Hebreos capítulo 10. Si usted quiere, sáquese una foto con su café. Bebidas alcohólicas, no. Si tiene una bebida alcohólica, la tapa, por favor, y así. Es broma. Hebreos capítulo 10. Verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Yo estoy entusiasmado con esta enseñanza. Espero que usted pueda... Bueno, estoy seguro que Dios va a hablarle. Hebreos 10. Porque la ley, verso 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versos, del 1 al 10 vamos a leer en principio. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Creo que todo esto más o menos lo tenemos claro y no nos vamos a detener. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, escuche bien ahora porque ahora se pone interesante. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fíjese, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Quién está diciendo estas cosas?
El Hijo, Jesús, Jesucristo. Fíjese, el Hijo iba a venir, pero necesitaba un cuerpo, ¿o no? Por eso dice, me preparaste cuerpo. ¿Cuál era el cuerpo del Hijo? El cuerpo de Jesús. ¿Sí? Jesús nacido en tierra, físicamente. Pero el Hijo no nace cuando Jesús nace. El Hijo es eterno porque es Dios. Aleluya. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Hijo siempre ha existido. Lo único que se manifestó por medio de Jesús, en el cuerpo. Por eso a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. ¿Sí? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Que como veremos, Jesús lo iba repitiendo una y otra vez. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? La ley. Los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, la ley. Quita la ley para establecer al Hijo haciendo la voluntad del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Quita lo primero para que se establezca lo segundo, porque en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces Jesús dijo, no, quita lo primero para que se establezca lo segundo. Dios llevando a cabo su voluntad por medio del Hijo en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Esa voluntad que había sido establecida desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya había sido establecida y que no cambió ni varió en ningún momento. Porque Dios no improvisa. Dios no va de acuerdo, ahora Adán ha caído, venga, vamos a cambiar el asunto, tenía un plan pero lo cambiamos. No, Israel, el pueblo escogido, Israel también falla, venga, cambiamos ahora. No, hay una voluntad. Hay un plan específico, hay un propósito diseñado que tiene que establecerse y manifestarse en la tierra. ¿Quién va a llevar a cabo esa voluntad? El Hijo. ¿Cómo? Por medio del cuerpo, un cuerpo físico, aquí en la tierra. Por eso repito, y ahora le daré citas para que lo veamos. Pero escúcheme bien, el Hijo tuvo que habitar un cuerpo de carne, tuvo que ser tentado en todo como nosotros para vencer. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Bueno, Kenneth, ¿y qué tiene esto que ver conmigo? Según Efesios, ¿qué es la iglesia? Efesios capítulo 1. Mi mujer lo sabe, lo ha dicho muy bajito, lo sabe, seguro que usted también lo sabe, pero vamos a leerlo. A ver, según Efesios 1, ¿la iglesia qué es? Efesios 1, 22 y 23. El Hijo se manifiesta por medio de un cuerpo físico para llevar a cabo la voluntad del Padre. Obviamente ese cuerpo físico muere y tiene que ser resucitado y asciende al Padre. Todo eso lo tenemos clarísimo, obviamente, porque en su resurrección, dice Romanos, está nuestra justificación. Por ahí también Rafi y Doresmi también contestan bien. Que es la iglesia, según Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Al Hijo se le fue dado un cuerpo, dice Hebreos. En el momento que él fue engendrado, perdóneme, pero no por medio de la simiente de José, sino por el Espíritu Santo, para que no haya naturaleza de pecado en él, en el momento que es engendrado, cosa que hoy en día eso está muy vigente y muy a debate, ¿no? Ya el Hijo está manifestado en un cuerpo. Esto lo digo con todo el respeto y con todo el amor hacia todos
para los que defienden el aborto. Desde el inicio, desde que se engendra, hay vida. Hay una vida con un plan, o una vida que puede formar parte del plan de Dios en esta tierra. Amén, aleluya. No es un feto, no es algo que no tiene vida, no, hay vida porque ya hay espíritu, ya hay alma y se está gestando un cuerpo. Y el Hijo, al Hijo se le dio un cuerpo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la voluntad del Padre. Así es. Hoy hay un segundo cuerpo para el Hijo, que es la Iglesia. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo en la tierra, tiene que seguir llevando a cabo la voluntad del Padre en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso forma parte de nuestra labor. Parte de nuestra labor no es que nosotros hacemos nuestra voluntad a nuestro gusto, porque nosotros ahora entendemos que formamos parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo estamos aquí para llevar a cabo la voluntad del Padre, no para que se cumplan nuestros caprichos. No quiero mal explicarme. Yo le aseguro que en la voluntad del Padre está lo mejor para nosotros. Así es. En la voluntad del Padre no hay sufrimiento. Porque algunos nos quieren vender eso. Y no es así. No es así. En la voluntad del Padre no hay sufrimiento. En la voluntad del Padre no hay absolutamente nada malo. Pero no estamos aquí para llevar a cabo nuestros caprichitos. Estamos aquí para que la voluntad del Padre se siga cumpliendo en la tierra. Amén. Todos tenemos en mente el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Fíjense que Jesús oró, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como es en el cielo. Pero Él no se quedó orando, sino que Él manifestó la voluntad del Padre. Así es. Juan capítulo 4. Vamos a ir viendo algunos pasajes, por favor, para avanzar un poquito más los poquitos minutos que nos quedan. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, verso 31 en adelante. Dios es bueno. Amén. Amén, amén. Juan capítulo 4, versos del 31 al 34. Dice así. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, fíjese, no deja de ser cómica la conversación, ¿eh? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces, ¿le habrá traído a alguien de comer? Todo en el antiguo pacto tenía que ver con lo físico. Y los discípulos, al haber sido entrenados de esa manera, siempre su mentalidad se iba a lo físico. Sí. Si no, ¿se acuerda? Cuando hablan de reino, dicen, un reino físico. No entendían lo espiritual. Tampoco tenían que entenderlo, porque no era el momento que lo entendieran. Claro. Esa es la realidad. Porque luego vemos que en 1 Corintios 2 dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó de antemano. Y han sido reveladas por el Espíritu. Es interesante que hay gente que utiliza ese verso para hablarle, para profetizar sobre los demás. Hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, que van a venir sobre tu vida. No, amados, ahí está hablando de conocimiento y de revelación. No de milagros, no habla de milagros, no habla de nada de eso, habla de revelación, porque dice, y nos han sido reveladas por el Espíritu. Gloria a Dios. Porque lo espíritu se acomoda a lo espiritual. Entonces no usemos pasajes para hablar de milagros cuando no están hablando de eso, no, está hablando de revelación, del entendimiento en el Espíritu. Entonces, aquí dicen, ha dicho que tiene una comida que nosotros le habrán traído de comer. Y Jesús, sabiendo lo que están diciendo, les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. Esa es mi comida. Siguiente capítulo, capítulo 5, verso 30. Juan capítulo 5, verso 30. Les doy algunos versos para que vean cómo Jesús repitió en varias ocasiones, y lo tenemos en diferentes evangelios, pero estamos aquí en Juan. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No estoy buscando mi propia voluntad, sino que estoy buscando la voluntad del Padre. Y esto es exactamente igual. Amados, nosotros, como cuerpo de Cristo, necesitamos conocer la voluntad del Padre y manifestarla. Sí. Conocer la voluntad del Padre a nivel iglesia, a nivel cuerpo, y luego obviamente conocer la voluntad del Padre a nivel individual, cosas que Dios tiene en su voluntad para usted y que usted necesita conocerlas, Sí. pero que usted necesita conocerlas. No que otros necesitan conocerlas por usted, porque ese es otro de los grandes errores. Ujú. ¿No? Una persona se acerca al pastor, pastor, estoy pensando en casarme con esta muchacha, ¿qué piensa usted? ¿Será la voluntad de Dios? Yo no soy brujo ni adivino, yo no tengo que saber si es la voluntad de Dios para ti, usted tiene que saberlo eso, Claro. yo no. Porque si luego nosotros le decimos, sí, es la voluntad de Dios, y ustedes se casan y luego va mal, entonces va a venir y va a decir, no, pero es que usted me dijo que era la voluntad de Dios. No, lo que usted tiene que hacer es orar y saber si usted tiene paz en su interior y saber y discernir si esa es la guianza del Espíritu para su vida. Pero no buscando que otros le profeticen lo que usted quiere oír, porque algunos hacen eso también. Sí. Andan buscando que le vayan profetizando solo lo que quieren oír y cuando le dicen algo que no les gusta, van a por otro. No, este es falso profeta, me voy a por otro. Y hasta que alguien le regala el oído y dice, ve, este es el profeta de Dios. Lo que tenemos que hacer es orar y conocer, estudiar. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento Amén. para que en el caminar vamos sabiendo y reconociendo la guianza del Espíritu sobre nuestras vidas. Sí. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siguiente capítulo, Juan 6, 38. Qué bueno es Dios. Amén. Juan capítulo 6, verso 38 para ir llegando al final. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 17:4. Juan 17:4. No estoy para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Dice así, Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Se da cuenta que todo lo que Jesús hizo estaba enfocado en llevar a cabo la voluntad del Padre. Y lo maravilloso es que usted y yo, como iglesia y como cuerpo de Cristo, tenemos hoy el privilegio de hacer lo mismo que Jesús hizo. Llevar a cabo la voluntad del Padre en la tierra. Llevar a cabo la voluntad del Padre que tiene que ver, claro, usted puede decir, bueno, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Hemos dicho de forma general reunir todas las cosas en Cristo, pero veremos de forma más detallada, la voluntad del Padre es extender el reino. Que reinemos en vida y que extendamos este reino. Aleluya. Amén. Lucas 22. Versos 41 y 42. Lucas 22, versos 41 y 42. Dice así, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados, es necesario que crezcamos en conocimiento, en entendimiento, de saber y conocer, valga la redundancia, cuál es la voluntad del Padre. Pero escúcheme, no solamente de conocer la voluntad del Padre para mí, porque eso es muy limitado. Eso es muy limitado. Sino que esto va mucho más allá de nosotros. Es ver la plena, es ver la perfecta, es ver la completa voluntad de Dios. No se trata de diferentes voluntades. Porque sí quiero acabar con esto y con el favor de Dios seguiremos más adelante, pero una de las cosas que yo escuché en mis primeros años de creyente es que Dios tiene dos voluntades. Y luego yo no lo veo en la Biblia. Si hablamos de un verso específico que define la voluntad de Dios, la define como perfecta, agradable y buena, Romanos 12:2. Pero a mí me enseñaron que Dios tiene la voluntad perfecta y luego la voluntad permisiva. Entonces, ¿qué es un Dios con dos voluntades? Tiene su voluntad perfecta, pero luego Él permite cosas. No, su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y necesito crecer en el entendimiento de su voluntad perfecta. Así es. ¿Cuál es su voluntad perfecta? Todo en Cristo. Amén. Absolutamente todo es en Cristo. En Él nosotros tenemos vida. Todo en Cristo, nada separado de Él. Así es. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él. Fuimos resucitados juntamente con Él. Amén. Y fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Todo en Cristo. Amén. Amén. Todo está relacionado con Él. Todo nos lleva a Él. Todo nos lleva al Hijo revelado en nuestras vidas. Amén. El Hijo manifestado en nosotros, pero el Hijo manifestado a través de nosotros para la extensión del reino, para que la voluntad del Padre se siga haciendo en la tierra a través de su iglesia, Gloria a Dios. a través del cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es lo que necesitamos entender. Y es por eso, por lo que Pablo oraba, y ahora sí le prometo que acabamos. Colosenses capítulo 1. Acabamos. Estos son los últimos versos que leemos hoy. Colosenses capítulo 1. Versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esta era la oración de Pablo para la iglesia en Colosas. Llenos del conocimiento de su voluntad. Y luego, pero esto ya lo desarrollaremos, para que andéis como es digno del Señor. Ve, algunos han cogido esto para decir, no, porque hay que andar así, asá. Escuche, el andar como es digno del Señor es un resultado del conocimiento de la voluntad del Padre. Así es. No tengo que obligarme a andar de esa manera. Simplemente tengo que conocer la voluntad del Padre, renovar mi entendimiento respecto a esa voluntad y automáticamente mi forma de caminar, mi forma de hablar, mi forma de actuar irá acorde a la naturaleza de Dios que me gobierna y a la vida de Cristo que me gobierna. Pablo no oraba, y por favor no me malinterprete, porque obviamente no sabemos quizá cuántas más cartas escribió Pablo, o no sabemos en su totalidad todo lo que Pablo compartió con las diferentes personas en las diferentes iglesias, congregaciones, no lo sabemos eso quizá. Pero Pablo no oraba para que fueran sanos. Pablo no oraban para que fueran prósperos. Pablo no oraban para que tuvieran un mejor trabajo.
Pablo oraba para que crecieran en el conocimiento de la voluntad del Padre. Aleluya. Y como hemos dicho, la voluntad del Padre tiene que ver con todo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, si esto lo unimos a lo que hablábamos el jueves pasado, en Cristo está todo, entiendo que con Cristo se me ha dado todo lo demás. Aleluya. Sí. Pero lo importante no es todo lo demás, lo importante es Cristo. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Lo importante no es la sanidad, lo importante no es la prosperidad, lo importante no es la bendición, lo importante es el Hijo a través del cual se me ha dado todo lo demás. Y cuando a mí se me revela el Hijo, a mí se me revela entonces todo lo demás. ¿Tenemos sanidad? Sí. ¿Tenemos prosperidad? Sí. ¿Tenemos herencia? Sí. ¿Tenemos bendición? Sí. ¿Tenemos protección? Sí. Pero lo más importante de todo es que tenemos al Hijo. ¡Gloria! Tenemos al Hijo habitando en nosotros. Tenemos la vida del Hijo habitando en nosotros. La vida del Hijo gobernándonos. Y la vida del Hijo fluyendo a través de nosotros a todos aquellos que nos rodean, allí donde nosotros estemos. Amén. Podemos ser extensiones del reino allí donde nos movamos, Así es. allí donde Dios nos haya puesto. Podemos permitir que la vida de Cristo fluya sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros compañeros de estudio, sobre nuestros jefes, sobre quien sea que está a nuestro alrededor, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Jesús. Amados, es importante, es que tengo que parar. Pero, amados, es importante que sí, que usted como familia, si usted quiere hacer unos devocionales como familia, está estupendo. Si usted quiere reunir a su familia y hacer ciertas cosas, está estupendo. Pero por encima de todo eso está la expresión de la vida del Hijo a través nuestro 24 horas al día. Aleluya. Gloria a Porque de nada sirve que yo junte a mis hijos en un devocional y luego yo no exprese la vida de Cristo durante todo lo demás. De nada sirve que mis hijos me vean que yo les obligo, entiéndame bien, a orar conmigo y a estudiar conmigo y con su madre y que nos reunamos, pero que luego vean que la madre y el padre no expresan la vida de Cristo, sino que expresan otra cosa que ya no son. Porque repito, todos los que estamos en Cristo ya tenemos la vida de Cristo. Dios. Sí. Ya tenemos a Jesús como Señor. Pero si no renovamos el entendimiento, no lo vamos a manifestar. Claro. Yo quiero que mi hijo vea la vida de Cristo en mí. Amén. Yo quiero que mi hija vea la vida de Cristo en mí y que esa vida les afecte a ellos. Y que por medio de esa vida ellos afecten a otros luego. Aleluya. Y que esto no pare. Y que el reino crezca y se extienda cada vez más. Amén. Amén. Así es. Vamos a orar. Papá, te damos gracias. Gloria a Dios, Padre. Gracias por ayudarnos a exponer esta verdad en Cristo, ayudarnos a hablar acerca del señorío de Cristo desde este entendimiento. Gracias por ser tan bueno. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza, creyendo que el Espíritu Santo les ha hablado y creyendo que el Espíritu Santo les va a seguir hablando, conforme vuelven a oír, conforme vuelven a repasar los apuntes o conforme meditan en lo que han oído. Aleluya. Ayúdanos a crecer en el entendimiento del señorío de Cristo sobre nosotros, de llevar a cabo tu voluntad, Padre, en esta tierra. Gracias porque somos instrumentos a través de los cuales la vida de Cristo fluye, a través de los cuales tu reino se extiende y tu voluntad se establece. Amén. Gracias, papá. Gracias por cada persona que está entendiendo estas cosas y que juntos podemos avanzar como iglesia, como cuerpo, unidos, hijos de un mismo Padre, Amén. con una misma fe en Jesucristo, Aleluya, Señor. con un mismo espíritu. Amén. Gracias, papá. A ti la gloria siempre. Aleluya. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Amén. Muy bien, amados. Oro a Dios para que esta enseñanza haya sido de edificación para ustedes. Yo personalmente creo que es un tema importante, delicado, pero importante. Así que les invitaría a que volvieran a escucharlo con detenimiento, con calma, con tranquilidad,
que pudieran volver a sentarse y pudieran repasar lo que han anotado o volver a escuchar. Dios es bueno, qué bueno todo lo que Dios nos va enseñando. La verdad que es para estar muy, muy agradecidos. Amén. Muy bien, gracias a ustedes por estar ahí y aguantar todo este tiempo y aguantar hasta el final, como habíamos dicho. Gracias por aguantar todo este ratito y les invitamos a que, como siempre, si quieren, compartan la enseñanza si ustedes creen que puede ser de beneficio para otras personas. Les invito a que puedan compartirla también. Les mandamos un fuertísimo abrazo a todos. Sepan que les amamos y hemos visto también por ahí a nuestro amado Prudencio, alguien con quien hemos compartido tiempo por aquí, así que le mandamos un fuertísimo abrazo, amado Prudencio. Gracias por estar ahí, sabemos que se va conectando asiduamente porque lo vemos por ahí, pero la verdad que no le habíamos saludado todavía, pero le mandamos un fuerte abrazo a todos los demás también, a diferentes lugares. Pastor Eduardo lo he visto por ahí también, así que a Puerto Rico, Rafi, etcétera, etcétera, Doresmi. Un abrazo a todos, les amamos. No quiero ir nombrando, pues si no me dejaré a muchos y luego se me enfadan. No, es broma. Pero recuerden que si quieren el jueves a las 19 horas seguiremos aquí compartiendo la palabra. Tienen el canal de YouTube. Mientras tanto, pueden visitarlo, pueden suscribirse y pueden ser edificados con cada enseñanza. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuertísimo abrazo de parte de mi esposa Keila, de mi parte. Les amamos mucho. Cuídense y que disfruten de esta semana maravillosa.